Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. SCOA abre inscripción para Cloitter. 8 de marzo celebramos el Día de la Mujer con un gran evento. Violento accidente quedó registrado en cámara en Paraguay. Siguen encontrando más personas que funcionan como mulas, transportando droga desde Perú. Una mujer apneísta rompe estereotipos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como todos los días, les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes y que ya se alisten para recibir toda la información, que como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad por parte de SCOA, Stichting Katholiek Onderwijs Aruba, indicó que ellos abrieron la inscripción para lo que trata Cloitter para los nuevos padres que desean inscribir a sus hijos o también para los que ya están registrados en SCOA. Así que presta atención a la siguiente información. SCOA, Stichting Katholiek Onderwijs Aruba, informa que tiene cupos limitados para inscribir a los niños que van a comenzar con Cloitter en este año. Los padres que estén interesados podrán elegir para inscribir a sus hijos en diferentes colegios que caen bajo SCOA para la parte de Cloitter, visitando www.scoa.aw para recibir una vista y más información de estos colegios. ¿Cómo inscribir a sus hijos? Podrán inscribir a través del sitio web www.scoa.aw completamente digital, o también podrán enviar un correo electrónico a aplicacion@scoa.aw. Podrán inscribirse a través del WhatsApp enviando un mensaje directo al 748-5995 y continuar con el proceso para completar la inscripción. Los padres que ya tienen una inscripción a SCOA para sus hijos que van a comenzar en Cloitter podrán enviar también este sistema de SAS a través y al momento de inscribirse poner bien atención a los documentos que son necesarios para poder cumplir con el proceso de inscripción de su hijo. Los padres que inscribieron a los niños tendrán un periodo de 6 semanas para poder cumplir con el primer pago o el pago completo del Schoolgeld para este año escolar venidero. SCOA les recuerda a los padres para hacer la inscripción lo más pronto posible para que así, de esta manera, aseguren el lugar para el próximo año escolar. Cambiando de tema, en Aruba existe la problemática de la obesidad. Sabemos que en muchos hogares existe este problema y a pesar de que el Departamento de Salud con sus diferentes plataformas ha estado tratando de mitigar esta situación, sin embargo sabemos que es una problemática que se sigue registrando. Pero ¿cuáles podrían ser los cambios que la comunidad puede tomar? A continuación. En Aruba tenemos una problemática y es que en algunos hogares hay el sobrepeso. Hay personas que lamentablemente, bien sea porque no tienen buenos hábitos en la parte de los alimentos que consumen, porque no tienen una vida física activa o porque de pronto tienen algún tipo de enfermedad, lamentablemente sufren de obesidad. Según lo que indicó el Departamento de Salud, a base de la investigación que se hizo en STEPS 2023, recolectaron diferentes datos, entre ellos un total del 29% de nuestra población tiene presión alta o toma medicamentos para la presión alta. El porcentaje es más alto en los hombres, que es el 32.5%, si se compara con las mujeres. Asimismo, también explicaron que hay bastantes pacientes, entre ellos 33% de la población, que toma medicamento para el colesterol alto o que tiene colesterol. Y esto es una prevalencia más en las mujeres si se compara con los hombres. Los datos preliminares de STEPS 2023 indican que un total del 78.8% de nuestra población tiene un sobrepeso o son obesos. De sobrepeso tenemos 32.9% y de obesidad 45.8%, lo que significa que hay personas que tienen sobrepeso. Del 58% son personas obesas. Por este motivo, la plataforma de salud Aruba, pero también sus diferentes instancias están trabajando arduamente para de esta forma mitigar que en los hogares en Aruba existan personas que lamentablemente sufren de algún tipo de obesidad o también de sobrepeso, inculcando nuevos hábitos, no solamente en lo que consumen, pero también motivando a las personas a que tengan un estilo de vida más saludable. Este próximo mes, en marzo, el día 8, celebraremos internacionalmente el Día de la Mujer y acá en la isla se va a estar desarrollando un evento bien importante. Por ese motivo, la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, nos tiene la siguiente información.
Después de 4 años, una vez más, celebraremos el Día Internacional de la Mujer en grande. Es importante que en este día, como se conoce el Día Internacional de la Mujer, pensemos un momento y veamos cómo la mujer ha progresado, pero también falta mucho por lograr, según lo que indicó la primer ministro recientemente. Este año vamos a detenernos en la fecha del 8 de marzo una vez más y vamos a celebrar en grande este año. De la misma forma que el año 2020, antes de la pandemia. En el 2020 se organizó una conferencia grande en el Renaissance Convention Center en donde se invitó a las mujeres para que llegaran gratuitamente y celebrar este importante día. Pues este año 2024, una vez más, tanto la primer ministro como también el gobierno allí extienden una invitación a todas las damas para que celebren este Día Internacional de la Mujer en grande. Este evento será el 8 de marzo de 8 de la mañana a 12 del mediodía y la entrada será totalmente gratis. Así que se le hace una invitación a todas las mujeres que deseen participar para que se puedan registrar y de esta manera asegurar su cupo. Lo podrán conocer a través de este link. Empezamos nuestra ronda internacional en Paraguay con un violento accidente que quedó registrado en una cámara de seguridad. Allí se puede observar cómo 2 camiones colisionaron, al parecer porque uno no le dio la preferencia a otro. De esta manera, quedaron los vehículos involucrados tras este grave accidente de tránsito que involucró a un ómnibus de la empresa 3 de febrero y a un bus de la empresa El Turismo. En videos de circuito cerrado que captaron el violento accidente, se observa como una mujer que se encontraba sentada en su puesto de venta se salvó milagrosamente, aunque quedó atrapada entre la pared de un local. Personas que se encontraban en el sitio lograron liberarla rápidamente hasta la llegada de los bomberos. La mujer quedó con una herida en la pierna. El conductor del ómnibus de la empresa 3 de febrero también fue auxiliado por bomberos voluntarios, ya que quedó atrapado y un total de 12 personas resultaron heridas. Todas fueron asistidas y posteriormente trasladadas al Hospital Nacional de Itagua. Al ocurrir el percance y la colisión entre ambos colectivos, hubo otra vez un tercer vehículo involucrado que estaba estacionado en la vereda, en la acera sobre la calle Independencia. Y a consecuencia de esto, el ómnibus 3 de febrero fue a embestir por un árbol y el otro ómnibus involucrado se fue a embestir por este auto que estaba estacionado en el lugar. Pasamos ahora a Colombia con hechos que siguen siendo lamentables y son las extorsiones de las cuales son víctimas muchos comerciantes. Si ellos no pagan la mal llamada vacuna, lamentablemente atentan en contra de ellos, como van a ver a continuación, y advertimos que las imágenes son fuertes. Este hombre es la más reciente víctima de los extorsionistas en Bogotá. La cámara de seguridad capta a 2 hombres que se movilizan en una motocicleta y se detienen a las 2:47 de la tarde, a plena luz del día en el sector comercial del barrio Valladolid en Kennedy. El parrillero se baja de la moto e ingresa al lugar sin quitarse el casco. Se acerca a la caja y entrega un papel al trabajador, quien cree que es un cliente más y decide atenderlo. Pero en realidad se trata de un delincuente que lo sorprende disparándole en el pecho. Una vez la víctima de extorsión cae malherido, el delincuente dispara 2 veces más contra el establecimiento comercial y luego sale buscando a su cómplice que lo espera en la moto y huyen del lugar. Según el distrito, la extorsión sigue siendo el delito que más ha crecido en Bogotá con un 47%, pero a nivel país, la cifra también preocupa, ya que en 2023 se denunciaron 9.297 casos, la cifra más alta en los últimos 11 años, según el Ministerio de Defensa. Vamos a Perú porque en las últimas horas han sido capturadas más y más personas que están intentando salir de este país con droga adherida al cuerpo, pues a ellos se les conoce como mulas, pero allí en el Perú también se les conoce como momias al tener adherida esta droga al cuerpo. Sin embargo, según lo que han reportado las autoridades aeroportuarias allí en el Perú, son más y más los jóvenes entre 30 y 40 años que deciden arriesgar sus propias vidas. Tienes que sacar todo porque vamos a registrar todo, no tienes más. Revísale bien su pantalón, ya no lo tenía en la costura. Fue sorprendido cuando intentaba trasladar más de 1,5 kilos de cocaína a Madrid bajo la modalidad de la momia.
Al revisar bajo sus prendas se percataron que llevaba 2 rodilleras y dentro de ellas habían 12 tiras de plástico transparente. Luego de analizar el contenido, identificaron la sustancia como clorhidrato de cocaína. A pesar de que se trata de una modalidad muy antigua, los narcotraficantes siguen usando los correos humanos, también conocidos como burriers, que a través de diferentes métodos intentan sacar droga a otros países. Principalmente nosotros vemos la modalidad de momia, que la droga va en paquetes adherida a diferentes partes del cuerpo. También otra que es frecuente es la modalidad de ingesta, bajo cápsulas bien acondicionadas y también acondicionado en maletas, ¿no? Desde los últimos 4 años se ha visto un aumento de personas que intentan trasladar cocaína al extranjero. En el 2021 se intervino a 45 ciudadanos y se incautó 158 kilos de droga. Para el 2022 fueron 129 intervenidos con 577 kilos incautados. El 2023 cerró con 140 personas intervenidas que llevaban 723 kilos de cocaína. Y en lo que va del 2024 ya son 25 intervenidos y todos peruanos con 70 kilos de droga. Y nos vamos a un hecho irregular en Guatemala. ¿Ustedes se imaginan que su familiar se encuentre ya en la morgue después de que le hayan dicho que la persona falleció y después de esto se ha trasladado a un hospital porque las personas en la morgue les dijeron a los familiares que tenía signos vitales? Esto le pasó a una familia allí en Guatemala. Lamentablemente después la persona falleció. ¿Dónde? Doctor, porfa. Estos son los gritos de auxilio de 2 personas, quienes se percataron de una paciente que fue declarada como muerta y reaccionó al momento que estaba en el área de la morgue del Hospital General San Juan de Dios. El personal de ese centro asistencial, al percatarse que el cuerpo tenía signos vitales, corren desesperados por los pasillos, empujando la camilla con la mujer. Las personas llegaron hasta el área en donde los atendieron. Al mismo tiempo, les notificaron a los médicos de turno que la paciente aún respiraba. Aquí. Si tiene signos. Doctor Henry, área roja. Aunque trataron a la mujer e intentaron mantener estables sus signos vitales, luego de unos minutos falleció, según comentaron las autoridades de dicho hospital. Y ahora vamos en la detención en Colombia de un sujeto que estaba siendo buscado por las autoridades estadounidenses por también hacer diferentes desfalcos y estafas a través del ciberespacio. Lo que él hacía es que a través de diferentes wallets o billeteras digitales incautaba dinero por parte de personas que, según él, pues allí le comenzaba a captar todas sus cuentas. Esto ocurrió en Colombia. En contra suya hay una orden de captura. En una casa en Armenia, Quindío, fue ubicado y capturado alias Jaime Buitrago, quien como uno de los empleados de confianza utilizó su usuario empresarial para crear clientes falsos en la plataforma, alterando las bases de datos de la compañía y generando cuentas de cobro ficticias. Así realizó millonarias transferencias de dinero en línea de la empresa estadounidense donde trabajaba a sus billeteras virtuales. Presunto responsable de apoderarse de más de $1.200.000 que estaban a cargo de una compañía estadounidense dedicada al intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias. Este hombre era socio minoritario y jefe de liquidez de la empresa extranjera. Al parecer, aprovechó esta doble condición y entre el 27 de mayo del 2021 y el 22 de marzo del 2023 realizó 80 transferencias a sus billeteras virtuales y cuentas personales. Este es considerado el hurto más grande bajo esta modalidad en Colombia. El cibercriminal fue judicializado por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, entre otros delitos. Mientras el procesado no aceptó los cargos, un juez le dio medida de aseguramiento en una cárcel. Y ahora pasamos a la situación de los migrantes, pues quienes en este momento se encuentran también en la frontera con Canadá y han denunciado diferentes abusos cuando ellos estuvieron en diferentes refugios. El informe es de La Voz de América. La gobernadora Kathy Hochul envió efectivos de la Guardia Nacional a los albergues para migrantes para protegerlos, pero según una demanda civil federal interpuesta el pasado 8 de febrero,
Algunos de sus miembros presuntamente explotaron sexualmente a al menos una mujer y a menores de edad y agredieron a un hombre en el refugio de Cheektowaga, cerca de la frontera canadiense. Uno de los casos involucra el abuso físico de un hombre que estuvo aquí y hay una acusación grave contra un miembro de la Guardia Nacional que coacciona y obliga a una mujer a tener relaciones sexuales y lo hace después de llevarla a una cabaña lejos de Buffalo. También hay acusaciones contra la Guardia Nacional que se lleva a niños para manosearlos. La demanda interpuesta en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan busca $10 millones en compensación. El documento legal también menciona a subcontratistas de la compañía DuckGo a cargo de manejar los albergues, y el grupo de migrantes demandando podría aumentar, según dijo el abogado. Otros $8 millones en compensación se han sumado a la querella y la cifra podría crecer. La evidencia más contundente, además de testigos, son los mensajes de texto que intercambió una de las demandantes con un miembro de la Guardia Nacional. Ellos se comunicaron mediante aplicaciones de traducción. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cáncer de colon o rectal es cada vez más visible entre la población joven. Un joven muestra el proceso de recolección de basuras en China. Seitar lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, Chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, Bosch Data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. El Wiki Data domina, busca nimbo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. SBPay Trabajador App con todo su historial laboral y donde podrá también controlar sus periodos de AO y todo a su alcance. Recuerden que también podrán hacer su notificación AO a través de mi SBPay Trabajador App. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy vamos a hablar de un tipo de cáncer que se conoce como cáncer de colon o cáncer rectal, y según lo que han dicho muchos expertos, pues esto está afectando a cada vez más jóvenes a una temprana edad y no como anteriormente se conocía a partir de los 50 años. Pero ¿cuáles son los síntomas y también el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El cáncer de colon o recto puede iniciarse con los llamados pólipos, que no son cancerosos, pero que a la larga sí pueden convertirse en cáncer. Y esto se ve cada vez más en gente joven, o sea, menores de 50 años. El colon está a niveles alarmantes. La edad de cernimiento ya no es 50 años, es 45 años. Se ha considerado bajar más aún. El problema es la costo-efectividad de ese cernimiento. Pero en realidad el cáncer de colon y otros cánceres en general lo estamos viendo en personas más jóvenes. Y no tan solo eso, lo vemos de una forma más agresiva.
Y esa agresividad no solo tiene que ver con el historial familiar o la predisposición genética, que son 1/3 de este tipo de cáncer, sino también la forma en que nos alimentamos. Otra comida rápida, ¿qué es? Comida ultra procesada. Así que eso es una hipótesis muy posible que muchos científicos se están cuestionando. Todos estos productos químicos, ahora después de muchísimos años de exposición al ser humano, pues estamos viendo un sinnúmero de enfermedades que no se veían antes. ¿Cuándo se va a poder identificar qué químico, qué comida es la que está causando esto? Probablemente nunca. Pues son tantos y tantos productos, tantos y tantos químicos que es sumamente difícil identificarlo, o por lo menos es muy lento el proceso. La recomendación es alejarnos de ellos. Muchos de los que padecen este cáncer no tienen síntomas y cuando aparecen pueden ser cambios intestinales como diarrea o estreñimiento, sangrado rectal, sangre en las heces, debilidad, cansancio, pérdida de peso, entre otros. Por lo general, este cáncer es prevenible y curable si se logra detectar los pólipos y extirparlos. Puede atraparlo cuando es pólipo todavía y removerlo de una forma muy sencilla a través de una colonoscopía, evitamos que ese proceso continúe y nunca llegamos a cáncer. Así que una colonoscopía es una de las herramientas que tenemos disponibles. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos un joven que allí vive en China y mostró cómo es el proceso para la recolección de las basuras. Sabemos que este país asiático es muy estricto y también para lo que trata el tema de las basuras aún más. Vean por qué. Un joven en TikTok mostró un video revelador que muestra el proceso de sacar la basura en China. En el clip lo describe como el día más importante en esta parte de Asia, destacando que es un momento clave de la semana para los ciudadanos chinos. En su relato explica detalladamente que los habitantes del país deben salir con su basura y esperar al camión correspondiente, ya que no existen basureros públicos y dejar los residuos en la calle podría resultar en multas. En China existen 2 tipos de camiones, uno para la basura común y otro para el reciclaje. Además de poder hacer un seguimiento del camión a través de una app, los camiones también emiten sirenas para avisarle a los vecinos, quienes ya están preparando sus bolsas de basura. El joven hace hincapié en la necesidad de clasificar la basura correctamente, separando lo reciclable de lo no reciclable. Además, también el joven destaca que este proceso, además de ser una tarea necesaria, es una oportunidad para socializar con los vecinos, ya que se encuentran en la calle en ese mismo momento. Y continuando con más de esas imágenes increíbles, les muestro a esta mujer apneísta que rompe todos los estereotipos y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, pues ella a través de diferentes inmersiones en el mar demuestra que no es necesario tener un cuerpo perfecto para poder hacerlo. Una mujer apneísta ha sido capitalizar su pasión por el buceo para llevar un mensaje poderoso al mundo. Una sirena que no necesita tener un cuerpo estereotipado para practicar un deporte extremo. Apneísta consumada, Kendra Nicole lo ha hecho a todo pulmón, desde entrenarse en ambientes de hipoxia y presiones altas hasta aprender a lidiar con quienes la atacan por no encajar en el estereotipo social de una sirena, pasando por túneles estrechos, descendiendo por pericia, por acantilados o simplemente divirtiéndose bajo el agua. Kendra ha logrado ir consolidando una comunidad que se siente inspirada con su causa. Ella, de esta sirena del siglo XXI, sin ningún complejo y mucha adrenalina para sumergirse en las profundidades del agua, descubre sus más grandes misterios. Esta apneísta es sinónimo del buceo libre y la libertad misma que da el amor propio. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. En
En Medellín, Colombia, se han viralizado unas imágenes de un local comercial en donde venden obleas, que es un tradicional postre en Colombia, pero no lo hacen normal con arequipe, crema de leche, sino que le ponen aguardiente, pues allí lo envasan como si fuera perfume y a los clientes les rocea. Sin duda alguna, uno de los licores más tradicionales de Colombia es el aguardiente, el que anima todo tipo de fiestas en diversas regiones del país. De hecho, este se sirve para darle sabor a muchas recetas de comida típica. Sin embargo, un trago tan amargo como lo es el aguardiente resulta casi imposible de crear que pueda complementar un dulce como son las obleas, otro de los más emblemáticos en suelo colombiano y que deleita en parques y calles de diferentes ciudades y pueblos. Pero aunque parezca algo absurdo, han hecho real una receta de ambas compartes. Por ello, los internautas se explotaron por la particular manera en la que hicieron la oblea, la cual recibió todo tipo de críticas. A través de TikTok, una mujer popularizó la receta de este aguardiente con el postre del cual, según ella, es muy común en Medellín. Allí, a la oblea se le aplican algunos de los ingredientes más comunes como lo es salsa de mora y crema batida. Sin embargo, el platillo forma también allí, al momento en que la alistan el guaro, primero sirve el líquido en una botella con tapa de atomizador como si fuera un perfume y lo dispara en repetidas ocasiones en este postre. Sin embargo, no muchos quedaron maravillados con la receta y por el contrario, le llovieron críticas en esa elaboración. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandro. Ustedes saben que nos encanta darle un espacio a nuestras mascoticas y en esta oportunidad les mostramos la reacción de una mujer y un perrito, el cual no veía por más de 2 años, pues ellos se habían separado y la reacción al momento de reencontrarse allí enterneció en las redes. En una emotiva manifestación de amor y lealtad que desborda las fronteras físicas y emocionales, una mujer cubana que dejó su país natal hace 2 años vivió el reencuentro de su vida al abrir la puerta de su hogar y encontró a su querida perrita que había dejado atrás en Cuba. Este reencuentro, capturado en video y compartido en TikTok por una usuaria, se hizo viral y tiene 2 millones de reproducciones. Los comentarios no se hicieron esperar. La usuaria de TikTok, en su emocionante publicación, narró cómo, contra todo pronóstico, su familia logró organizar el traslado de la perrita, que ahora tiene 7 años, desde Cuba hasta el nuevo hogar en los Estados Unidos. La sorpresa fue meticulosamente planeada. La perrita fue introducida en la casa con globos atados a ella, momento en el cual la mujer, inicialmente confundida, allí se percató de la presencia de su amada mascota. Allí ella se arrodilla y empieza a abrazarla. La alegría y el asombro se hicieron evidentes cuando repetía que no lo podía creer. Y los dejo con estas imágenes de un recolector de basuras que a ritmo de champeta enloqueció a los presentes en un evento cultural. En pleno centro histórico de la capital del Magdalena, en Colombia, un hombre hizo una pausa activa en su arduo trabajo de recolectar las basuras de las calles y le dio rienda suelta al baile con sus mejores pasos, al ritmo que es autóctono de Cartagena. Por su alegría y entusiasmo para bailar, las personas que estaban a su alrededor comenzaron a grabarlo y a aplaudir sus movimientos que cautivaron al locutor del evento que se llevó a cabo en ese sitio. También allí, luego de conocerse las imágenes, algunos pidieron a los internautas que localizaran al empleado de la compañía de aseo Atesa para darle una sorpresa en la temporada. Asimismo, también felicitaron al hombre por los pasos prohibidos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.